buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Mitos y Verdades. Volvemos después de una paralización de fin de año y para dar inicio a esta nueva temporada del año 2025, estamos como siempre Rafael Aita, Capitán Perú, y Luciano Reboredo, y haremos nuestra tertulia habitual. Esta vez, Rafael, con un tema de gran actualidad, de gran importancia, como ha significado la reposición del monumento ecuestre de Francisco Pizarro en el entorno de la Plaza de Armas de Lima, porque no está precisamente en la plaza, pero está a un paso, ¿no? En el tradicional pasaje Santa Rosa. Esta reposición, después que el alcalde Castañeda Locio, que fue tan buen alcalde en muchos aspectos, pero cometió este error de quitar el monumento de Pizarro, influenciado por ciertas corrientes ideológicas, en fin, ya lo conversaremos a lo largo del programa, pero que acaba de ser repuesto en un lugar principal de la ciudad gracias a la buena iniciativa del alcalde López Aliaga. Así es. Muy buenas tardes a todos. Aquí ha sido pues unos días muy movidos, unas fiestas muy movidas, ya que hemos estado con todas las celebraciones del aniversario de Lima, que ha cumplido 490 años de su fundación, y dentro de este marco, pues se realizó el traslado de la estatua de Francisco Pizarro hacia el pasaje Santa Rosa, en donde se encuentra junto al monumento también al cacique Taulichusco. Y, ah, y claro, esto ha causado un gran revuelo justamente por el tema de cuál es la intención, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? Pero yo creo que incluso la misma disposición de la estatua de Pizarro nos brinda el significado, cuál es el mensaje que se ha querido dar, ¿no? Porque si nos damos cuenta, verás que la estatua de Pizarro está de forma lateral, no está mirando hacia la plaza, está Así es. mirando hacia Santo Domingo, ¿no? De repente lo más lógico hubiera sido que esté mirando hacia la plaza. Muchos se preguntan por qué si el pasaje Santa Rosa es más largo que ancho, entonces lo lógico es que se encuentre también la disposición de la estatua a lo largo, ¿no? Pero esto ha tenido tres razones de ser. Y la primera era que si se colocaba a Francisco Pizarro mirando con el caballo hacia la Plaza de Armas, iba a estar apuntando también hacia el cacique, hacia el monumento a Taulichusco, como si lo estuviera atacando. Algo que no ha sido nunca la intención, y por lo tanto la intención era colocarlos a ambos lado a lado, como pares, como iguales, ¿no? Como el último gobernador de la etapa prehispánica y el primero de la etapa hispánica. Y por eso es que aparece también de forma lateral. El segundo motivo también es histórico, y es que Francisco Pizarro nunca entró a Lima por la fuerza, entonces no tenía mucho sentido que su caballo apunte hacia la plaza, sino todo lo contrario. Francisco Pizarro defendió Lima del ataque del ataque de Kisu Yupanqui. Y ahí es donde está la tercera razón de por qué esta disposición. El caballo de Pizarro y el mismo Francisco Pizarro están mirando en dirección hacia donde se encuentran o donde se encontraban las tropas de Kisu Yupanqui, en señal, ¿no?, de que estaba de su posición de defensa de la ciudad. Así que, básicamente, estos son los mensajes que se quiere dar. Primero, como aliado de Taulichusco, que nunca hubo enfrentamientos, sino como pares. Y segundo, que se encuentra en posición de defender Lima porque Pizarro nunca realizó un ataque hacia Lima, sino más bien la defendió de Quisuyupanqui, y que si esto no hubiera sido así, pues seguramente lo hubiera arrasado como sucedió con Jauja, que era la primera capital del Perú, y seguramente hubiera dejado de ser capital del Perú luego de este ataque. Así que pues creo que son razones suficientes para que Pizarro esté en la Plaza de Armas y en una posición pues que nos da bastante mensaje sobre su historia. No, sin duda, además ha quedado muy bien en ese lugar, es muy bonito caminar por el pasaje y encontrar, porque es una escultura de gran calidad, ¿no? Ahora,
yo te quería comentar otra cosa que ha circulado mucho en las redes y que repiten y repiten, y es que no sería la imagen de Pizarro. Bueno, eso termina deviniendo en algo secundario, ¿no? Porque es una representación de Pizarro, obviamente. Si de manera inicial el autor de la escultura, este norteamericano, no quiso representar a Pizarro, bueno, yo creo que ya son sutilezas, porque lo que está ahí representa a Pizarro, eso es lo importante, Sí, ¿no? yo creo que esta ha sido una versión extendida principalmente por José Gamarra Puertas y por Así es. Santiago Agurto también, ¿no? Que mencionaban que por las características de la armadura, ¿no? Del plumaje, del casco, no era Francisco Pizarro. Yo creo que de una manera muy sesgada, porque la biografía o la trayectoria del autor, que era un estadounidense llamado Charles Ramsey, de Buffalo él, más bien nos muestra que él no hizo una estatua, él hizo tres estatuas. Y las tres las nombraban como estatuas a Francisco Pizarro y ninguna como Cortés. La primera la hizo en 1910, ¿no? Y se encuentra en su natal ciudad de Buffalo, por Nueva York. Esta era una estatua de 1,80 m, era más pequeña que las que vemos en la plaza. La segunda ya era más grande y es una estatua gemela a la que tenemos en la Plaza de Armas, ¿no? Que es la estatua de 1924 que hizo ya de más de 5 metros para una exposición en San Francisco, con motivo también del Canal de Panamá, y en esta exposición se colocaron a Pizarro y a Cortés juntos. Pero Cortés lo hizo otro autor, Cortés lo hizo Charles Neuhaus, ¿no? Pero de repente de ahí viene la confusión, porque Así es. ambos eran discípulos del mismo maestro, entonces tenían un estilo parecido. Y por ahí es que se ha pensado de que eran dos estatuas de Cortés, o que esta era la estatua de Hernán Cortés. Pero esta ni siquiera ha sido la estatua que llegó a Lima, porque esta estatua vuelve a aparecer en 1927 en una exposición en París, donde incluso se le rotula como la estatua de Francisco Pizarro, y por lo tanto luego se envía a Trujillo de Extremadura, que era la ciudad natal de Pizarro, precisamente, ¿no? Y ojo que para este entonces ni siquiera se había forjado la estatua de Lima, porque la estatua de Lima se hace casi 10 años después, en 1934, ni siquiera por Charles Ramsey, porque él había muerto años antes en un accidente de auto, sino que gracias a su viuda, utilizando pues el diseño y el molde, manda a hacer una estatua gemela de la que estaba en Trujillo de Extremadura, para que sea enviado a Perú, siendo Lima el lugar donde reposan los restos de Pizarro, ¿no? Entonces, pues, si esto hubiera sido una estatua de Hernán Cortés originalmente, tendría que ser un engaño elaborado por 20 años o 25 años desde 1910, y que incluye pues engañar a los franceses y a los españoles para que muchos años después decirle a nosotros peruanos, mira, acá hay una estatua de Pizarro, que vamos, habían dos estatuas anteriores de Pizarro, habían sido rotuladas ambas como Francisco Pizarro, una de ellas que es exactamente igual a la que tenemos en Lima, se envió mucho antes a Trujillo de Extremadura, así que lo más probable y lo más lógico es que se trate de Francisco Pizarro. Además, el mismo hecho que la estatua gemela de esta se encuentra en Trujillo, Extremadura, reconocida como Pizarro, ya consolida y autentica la versión de que se trata de Pizarro. Y por otro lado, por ejemplo, el cuadro que está en la sala de sesiones del Consejo Municipal de Lima, de Taurichusco, y que todos reconocen como Taurichusco, finalmente es una imagen imaginada por el autor, porque nadie recuerda el rostro de Taurichusco, y eso tiene mucho que ver con los monumentos, con los cuadros, con las representaciones de temas históricos. Nadie sabe cuál ha sido la cara de Cleopatra, etcétera, ¿no? Sin embargo, de Pizarro sí hay descripciones, sí hay referencias, sí hay ideas de cómo era Pizarro, y en fin, esta escultura
lo representa, y se encuentra en este lugar, otra cosa que yo quisiera resaltar y conocer tu opinión, se encuentra en este lugar resaltando la peruanidad, ¿no? Estas protestas de Es, alguna gente que ve a Pizarro como un opresor y un conquistador, etcétera, olvida y niega una realidad, y es que Pizarro es el fundador, es el iniciador de un mestizaje, y no se trata ya de vencedores y vencidos y estas visiones dramáticas y traumáticas de la historia, sino de mirar hacia adelante con una visión integradora, una visión de mestizaje, una visión de peruanidad, que es lo que implica este encuentro de culturas y es lo que implica esta cercanía del monumento de Taurichusco y de Pizarro en un lugar tan emblemático de Lima. y precisamente con lo que decías sobre Taulichusco, también tenemos que el monumento a Taulichusco no es que sea una representación exacta del No, Curaca, bueno, ¿no? Es una claro. huanca, es una piedra. Entonces, que claro, la huanca tenía todo un significado y todo, pero ahí está la idea. Es el significado que se le da. No hemos encontrado una imagen de Taulichusco y su monumento ni siquiera es el rostro de Taulichusco, como para estar colocándonos de forma purista para ver si calza exactamente con la fisonomía de quién era. No, simplemente hay una intención de representarlo así, bueno, entonces se le Ese acepta es el como tema. tal. Así Sí, es. Ahora hay que resaltar también, y en este sentido yo quisiera felicitar y encomiar la acción del alcalde López Aliaga de esta celebración de los 490 años que ha sido por todo lo alto, ¿no? Con así importantes es. visitantes extranjeros, con una celebración popular muy grande y que ha cerrado con broche de oro con la inauguración o reinauguración o reinstalación o como se le quiera llamar de este monumento nómade que estuvo originalmente en el atrio de la catedral, después en la llamada Plaza Pizarro que Castañeda rebautizó como la Plaza Perú, de ahí se fue al Parque de la Muralla y ahora ha regresado al pasaje Santa Rosa, ¿no? Y mencionando estas personalidades importantes, creo que hay que resaltar el discurso importantísimo que hizo doña Isabel Díaz Ayuso. Sí, tremendo, muy buen discurso, resaltando precisamente la unión entre España y Perú, resaltando esta unión en cultura, en historia, en mestizaje. Y por supuesto, como mencionas, ¿no? Los personajes que nos acompañaron han sido notables. Se encontraba entre nosotros, pues, la Marquesa de la Conquista, ¿no? Es la Eso. mujer que ha heredado el título que en su momento tuvo Francisco Pizarro, uno de los descendientes, ¿no? De Francisco Pizarro, o bueno, de la familia Pizarro en general, Hernando Orellana Pizarro, Que uno, mantiene una fundación muy importante. y que mantiene una fundación muy importante con un empuje cultural, ¿no? Que tanto se necesita. También ha estado Carmen Sánchez Risco, ¿no? Que es la autora del libro de la primera mestiza, que nos habla precisamente, ¿no? Sobre la hija de Francisco Pizarro con Inés Huaylas Yupanqui, con la hermana de Atahualpa, y que también muchos peruanos ignoramos, que Francisco Así es. Pizarro tomó como esposa a la hermana de Atahualpa, ¿no? A veces se dibuja una figura de Pizarro, pues, como un genocida, racista y odiador de indígenas, y más bien Francisco Pizarro, pues, no se menciona que no solamente toma como esposa a una princesa inca, sino que tiene hijos que podrían bien ser los primeros peruanos propiamente dicho, y que Tal además cual. Francisco Pizarro nunca tuvo la intención de irse al Perú, como se quiere decir, ¿no? Ah, Pizarro se llevó todo el oro, se llevó el oro a la tumba, se llevó el oro a la Catedral de Lima, porque Sí, pues. Pizarro nunca volvió a poner un pie fuera del Perú. Se vino a Lima, se quedó en Lima y se murió en Lima y sigue en Lima hasta ahí donde lo pueden ver en la capilla a la derecha, ¿no? En la Catedral de Lima. Así que la intención de Pizarro fue instalarse, fue morir aquí y por eso yo tenía un amigo que me da una opinión que estoy seguro que despertará mucha alergia
en algunos, pero suena cierto. Me dijo, Pizarro murió peruano. Y lo podemos considerar como un peruano porque sus restos reposan de hace 500 años acá en el Perú. Entonces, claro, esto es difícil que se acepte, pero yo creo que si se acepta nos ayudaría a reconciliarnos más y dejar de lado versiones de la historia que nos generan más heridas y más rencillas entre nosotros mismos, porque al final Pizarro ya se murió, ya Dios lo juzgó, sabe Dios dónde estará, eh, eh, murió besando una cruz, así que los pecados que hayas cometido se les debe haber perdonado. Pero vamos, el día de hoy no lo vamos a afectar con nuestros comentarios. Nos afectamos a nosotros, nos peleamos entre nosotros, nos generamos odios entre peruanos, que eso no es admisible. No, claro que sí. Lo que hemos mencionado tantas veces a lo largo de varios programas como este, acerca de que esta gente que vino a cometer un genocidio y a expoliarnos y a robar y a llevarse todo, curiosamente, hizo universidades, hospitales, iglesias, ciudades, ¿no? Entonces es muy raro que el que quería llevarse todo haya hecho todo eso y como tú dices, no haya vuelto a sacar un pie fuera del Perú. Pero te quería comentar otra cosa. He visto en alguna revista o en alguna página web por ahí que participaste en una actividad en el Museo de Osma. Cuéntanos un poco de qué fue Así esto. es. Sí, por supuesto. Dentro, ¿no?, de este marco de las celebraciones, a la comitiva que llegó desde España, que incluía además a la gobernadora de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, se le realizó un recorrido por el Museo Pedro de Osma y se me llamó para hacer la explicación de los cuadros, especialmente del cuadro del matrimonio de la Ñusta, ¿no? El matrimonio de Beatriz Clara Coya, en donde aparece la unión de estas familias y Ese cuadro tan importante, ¿no? este cuadro que es la partida de nacimiento del Perú prácticamente, Ah, sí. porque aquí se firma, ¿no? Es una paz y un sistema político en donde los incas de Vilcabamba se reintegran a las panacas cusqueñas y donde son reconocidos como nobleza. Recordemos pues que a la nieta de Saidi Tupac se le entrega el marquesado de Oropesa, el cual era equivalente a los grandes de España, y a través del cual se reconocía al descendiente inca, y a través del poseedor del marquesado de Oropesa, ¿no? Quien tenga el marquesado de Oropesa, ese era el descendiente de Manco Inca y de Saidi Tupac y por lo tanto de la línea legítima de incas. Y es por eso que cuando la última marquesa de Oropesa muere sin descendencia en 1740 aproximadamente, el marquesado regresa a la corona, lo reclaman muchas familias, entre ellas la de José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? Tupac Amaru II reclamaba el marquesado de Oropesa, este marquesado que se le entrega a la nieta de Saidi Tupac, porque sabía que eso era el certificado que daba España para reconocer a quién era el legítimo sucesor del Inca. O sea, no era poca cosa, era algo muy importante y se encuentra dentro de ese cuadro, y es que eso forma el sistema político que consolidó al Perú durante 300 años, un sistema político en donde las panacas cusqueñas y los descendientes incas eran los aliados del rey y eran los que mantenían el orden y los que impartían justicia en los Andes. Ahora, ¿cuál fue la reacción de los visitantes ante esta explicación y a este cuadro que los debe haber sorprendido muchísimo, ¿no? No se lo imaginaban. O sea, lamentablemente esta historia es poco conocida entre los peruanos. Imaginémonos en España, ¿no? Eh, Más aún, sí. Más aún, en España todavía se cuenta la historia de que vino Pizarro, mató a Atahualpa, con eso se acabaron los incas y los españoles pasaron a dominar el Perú. Y cuando les muestro con la iconografía dentro de este cuadro de que los incas no murieron con Atahualpa, que continuaron
y que se aliaron al rey de España y que sellaron esta alianza a través de matrimonios y de títulos nobiliarios, les voló la cabeza, porque Claro. se rompe, ¿no? Se rompe toda la leyenda negra, se rompe todas estas dicotomías, y sí, pues estaban sorprendidísimos, e incluso llegaron a un acuerdo con el museo para que se haga una exposición de cuadros en el mismo Madrid. No se va a llevar el cuadro del matrimonio de la Coya, porque ya estuvo expuesto en Madrid el 2019, recordemos, en el Museo del Prado, pero se iba a llevar un cuadro de la genealogía inca, ¿no? En donde aparecían pues la Capac Cuna, los 14 incas. Entonces, sí, pues es una manera de mostrar más la historia inca en España y mostrar de que los incas fueron los principales aliados de este gran imperio que incluía los reinos del Perú, ¿no? Así es. Recordemos que esta es todo esto que estoy explicando es la razón por la cual no fuimos colonia. No es que nos invadieron, nos colonizaron y nos esclavizaron, no, sino que lo que sucedió era una guerra entre dos hermanos y en donde un grupo de españoles decanta la guerra a favor de los huascaristas que le estaban perdiendo y en base a esto hay una lucha de poder que incluye la rebelión de Manco Inca y que se termina con este pacto, con una alianza. Y por lo tanto, dentro de esta alianza, los incas fueron reconocidos como nobleza dentro de un reino. Y es por eso que en España se hablaba pues de los reinos del Perú, se hablaba del imperio peruano fundado por Manco Cápac I, ¿no? Esto lo encontramos en cartas de los virreyes, en documentos oficiales, y esto no es propio de una colonia. Así. Encontramos que el poder en los Andes lo tenían los incas y los curacas, y que incluso el curaca era elegido por el propio pueblo, y que normalmente era pues la familia que había gobernado ese curacajo desde la época de los incas. Entonces, en muchos casos tenía mucha autonomía, como por ejemplo los huancas, que el Valle del Mantaro era prácticamente una república independiente dentro del Perú. Ellos podían hacer y deshacer y tenían títulos de propiedad privada y tenían autonomía para impartir justicia e incluso hacer sus propias leyes, siempre y cuando no contradigan a las leyes de Castilla. O sea, era una cuestión muy autónoma y muy de compartir poder, al menos hasta las reformas borbónicas, ¿no? Que las reformas borbónicas sí comenzaron a cambiar todo esto, pero podemos decir que durante el siglo XVI, incluso el siglo, buena parte, ¿no? Del siglo XVII, ¿no? Estamos hablando de los 1500 y 1600, fueron casi 200 años, un poco más de 150 años, que bien lo podríamos llamar la Pax Peruana, ¿no? Así como se conoce en Europa la Pax Romana, Pax la, Pa- Romana. la Pax Peruana fue un periodo de más de 100 años en donde el Perú no tuvo ni guerras, ni revueltas, ni grandes conflictos. Recordemos pues que las grandes sublevaciones y rebeliones de Juan Santos Atahualpa, Túpac Katari, Túpac Amaru II, fueron en el siglo XVIII, ¿no? Mucho después, Entonces, claro que sí. después de las reformas borbónicas, pero antes fue un buen periodo que yo creo que el Perú abarcaba toda Sudamérica, desde Panamá hasta la Patagonia, que bien podríamos llamar la Pax Peruana. Probablemente los mejores tiempos del Perú, aquellos que han concurrido en esos años. Bueno, nos avisan, Rafael, que tenemos que terminar, se nos ha ido el tiempo, pero creo que ha sido un programa importante, resaltando hechos francamente memorables que han ocurrido esta semana en Lima y que tenemos que celebrar. Nos despedimos, Claro será que hasta sí. nuestro próximo programa. Listo, nos vemos. Hasta luego. Listo, gracias, nos vemos, chao.